Entonces vamos a hablar de licuefacción o licuación del suelo. Ese es el tema. El fenómeno de la licuefacción. La licuefacción es un fenómeno que se da cuando el suelo es sometido a una carga cíclica, o sea, principalmente un sismo, podrían ser mareas, podría ser un equipo de vibración muy alto, muy consistente, podría ser en una fábrica donde hay maquinaria, pero en general pensamos que el principal detonante de este fenómeno es una carga sísmica. Entonces, cuando se da esta carga cíclica, se da un incremento de la presión de poros que genera la disminución del esfuerzo efectivo, la cual finalmente se reduce a cero cuando la relación de presión de poros es igual al esfuerzo total. Tal estado del suelo da como resultado el fenómeno de la licuefacción, que es un estado en el que el suelo pierde su resistencia al corte. Está bien explicado ahí, pero confunde, ¿va? A mí me encanta este concepto porque lo dice muy claramente a mi forma de ver, pero lo vamos a ver en unas gráficas. Además, dice que el fenómeno de la licuefacción, en este fenómeno la resistencia global del suelo se reduce hasta el punto en el que éste no es capaz de soportar estructuras o permanecer estable. Ocurre usualmente de forma catastrófica. Es un fenómeno exclusivo de los suelos saturados. Ahí hay un primer tips. Si no hay nivel freático alto, si el suelo no está saturado, está alto el aire, ¿va? Sí. Sí. Ok, está bien frío. Si el suelo no está saturado, no va a haber licuefacción. Por lo que las zonas más vulnerables son territorios cercanos a ríos, bahías o otros cuerpos de agua. El concepto de licuefacción de suelos está ligado al estudio de la presión de poros. La presión de poros, sabemos que siempre en mecánica de suelos, el primer concepto y la primera gráfica que vemos en mecánica de suelos 1 es el estado trifásico de los suelos, ¿va? Sólido, líquido y gaseoso. Y que cuando hay líquidos en el suelo, estos tienen una característica que generan una presión porque los líquidos no son compresibles y eso tiende a generar un fenómeno que se llama presión de poros. Bien, entonces la generación de un exceso de la presión de poros bajo condiciones de carga no drenadas es un desencadenante del fenómeno de licuefacción. Cuando los suelos sin cohesión están saturados, la carga rápida se produce en condiciones no drenadas, por lo que la tendencia a la densificación hace que aumente la presión de poros en exceso y disminuyan las tensiones efectivas. Todo eso es muy agradable poderlo ver, pero podría ser algo confuso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nada más que nosotros sabemos que el esfuerzo total en el suelo, como aparece en esa pequeña ecuación, es igual al esfuerzo efectivo, que el esfuerzo efectivo es este, vamos a ver, aquí creo que hay una cosita que pone luz. El esfuerzo efectivo es este que se da entre las partículas del suelo. Aunque nosotros no lo podamos percibir, en realidad debajo de nosotros hay una masa enorme de materia que es justamente una estructura. Esa estructura tiene una capacidad para recibir y transferir esfuerzos. Tiene una capacidad para eso. Y tiene un esqueleto. Y ese esqueleto recibe los esfuerzos, que es la estructura del suelo, y los transfiere y es la disipadora de esfuerzos por excelencia. Los desaparece. Se puede decir prácticamente que los desaparece. Los disipa. Otro disipador podría ser un amortiguador, pero ese ya es un disipador caro. Bien, entonces tengo el esfuerzo total es igual al esfuerzo efectivo más la presión de poros, o sea, lo que genera la presión de agua por ser incompresible
en la estructura del suelo. Y entonces, ¿qué pasa en un suelo suelto, arenoso, con saturación? Lo que sucede es que la agitación cíclica sísmica genera que las partículas, por estar sueltas, se suspendan, a tal grado que no tienen un contacto efectivo entre sí. ¿Qué es lo que dice todo lo que habíamos leído anteriormente? Eso es lo que quiere decir. Al no tener un contacto efectivo entre sí, se separan, se suspenden. El esfuerzo efectivo pasa a ser cero. Se igualan los esfuerzos, la presión de poro junto con el esfuerzo total y el esfuerzo efectivo pasa a ser cero. ¿Por qué? Porque si yo despejo para la presión de poros y lo paso hasta acá, para este lado, voy a tener que el esfuerzo total menos la presión de poros es igual al esfuerzo efectivo. Y si el esfuerzo total igual a la presión de poros, entonces el resultado va a ser que el esfuerzo efectivo es igual a cero. Y entonces el suelo no resiste. Y se da la falla catastrófica de la que hablamos. La licuefacción es un proceso por el cual los suelos por debajo del nivel de agua pierden temporalmente resistencia y se comportan como un líquido viscoso. O sea, había un contacto, como este, entre partículas de suelo y el agua, la presión de poros entre los espacios sueltos, y se suspendieron. Y dejó de haber un contacto efectivo entre partículas, y eso hace que la resistencia al cortante también se vuelva cero y sea la receta perfecta para la catástrofe. El efecto de la licuefacción en suelos se refiere al proceso de contracción del mismo y de aumento de la presión de poros debido a procesos de cargas cíclicas, como pueden ser los sismos, en suelos saturados y predominantemente granulares o con poca cohesión. Este drástico aumento de la presión intersticial a corto plazo viene acompañado de la consecuente reducción de las presiones efectivas del terreno, que es la ecuación de esfuerzo total de la que habíamos hablado, y con ello de su capacidad resistente importante, con posibles consecuencias catastróficas para las estructuras cimentadas en terrenos potencialmente licuables. Este término es importante porque lo que se evalúa en este momento, que no está viendo un ciclo, es la potenciabilidad a que el suelo sea licuable. Es lo que vamos a evaluar, porque hasta el momento del evento sísmico, prácticamente no vamos a tener más que el laboratorio momentáneo para demostrar la teoría que hemos desarrollado. Bien, ahí vemos los esfuerzos efectivos y vemos que los esfuerzos efectivos se reducen mucho cuando se da el fenómeno de la licuefacción. Aquí están muy activos los esfuerzos efectivos, o sea, la transmisión de carga entre partículas. Cada partícula de suelo es capaz de transmitir una carga. Y esa transferencia de cargas efectivas se reduce mucho cuando se da el fenómeno de la licuefacción, lo que hace que se reduzca la capacidad de soportar la estructura enorme que le hemos montado encima, tal vez. Bueno, hubieron unos terremotos, uno famoso en Niigata, otro en Alaska, que hicieron que este fenómeno tuviera gran relevancia. ¿Por qué? Porque habían ya estructuras más grandes en lugares que eran potencialmente licuables. Yo, pensando en la zona, aquí en nuestro valle, hay niveles freáticos altos ahí en La Lima, muy altos, ahí por el aeropuerto. Hay niveles freáticos altos en el Boulevard del Este y en esa zona. Y hay suelos arenosos, limosos, de baja capacidad portante, sueltos. Pero no hay muchas estructuras grandes. Aún están algunas en el horno para comprobar ciertas teorías, aunque pensamos que potencialmente esas no son zonas que puedan sufrir este fenómeno. Ahí lo vamos a justificar, esa teoría.
Bien, los limos y arenas sueltas saturadas tienden a contraerse bajo los procesos de cargas cíclicas impuestos por la excitación sísmica. Factores como la magnitud y la duración del sismo pueden afectar la capacidad de drenaje a corto plazo del suelo granular saturado. Eso es bien importante, porque está el cíclico, el fenómeno cíclico sísmico, y está la capacidad del suelo de drenar. Si el suelo puede drenar, el fenómeno de licuefacción no se va a dar, porque al darse el fenómeno cíclico se va a liberar la presión de poros por drenaje y el contacto efectivo entre partículas se va a mantener. El problema es que yo tenga confinamiento, o sea que la zona licuable tenga otros materiales que generen confinamiento y que al momento de la excitación sísmica el agua se quede ahí. Al estar atrapada el agua ahí, levanta las partículas. Bueno, dicho sea de paso, ya vamos a pasar a eso, pero en Puerto Cortés se da la licuefacción. Si hay un sismo hoy, va a haber licuefacción en Puerto Cortés. Es un tema de mucha importancia. Todos podemos desarrollar un proyecto en Puerto Cortés, por ejemplo. Y es una zona donde ya se ha dado el fenómeno de licuefacción. Sabemos que en el sismo del 30 de mayo del 2009 hubo licuefacción en Puerto Cortés y hubieron grandes fallas en estructuras. Bien, entonces ahí vemos un ejemplo donde las partículas están teniendo un contacto efectivo eficiente y vemos donde ya se suspendieron, no tienen un contacto efectivo y se dio la falla. Y en esta gráfica se pone la cama de rocas, el bedrock, para dar un ejemplo del confinamiento inferior que permite que el agua se mantenga y no drene y por lo tanto pueda presionar en el otro sentido. No es más que acción-reacción. Son muy importantes las condiciones iniciales. El terreno debe ser granular, muy poco cohesivo o directamente sin cohesión, saturado o muy cercano a la saturación completa. Registros históricos del fenómeno de la licuefacción han sido relacionados con terrenos variables desde limos de baja plasticidad hasta gravas, siendo las arenas limpias y los limos de baja o nula plasticidad los terrenos más susceptibles a sufrir licuefacción. En realidad, si nos ponemos rebuscados, hay muchos suelos que han sufrido licuefacción en el mundo, pero en realidad los más susceptibles son las arenas limpias, los limos y tienen que estar saturados. Las arcillas, obviamente es muy fácil deducirlo, tienen una característica intrínseca que es la cohesión. Y suspender algo que tiene una fuerza que lo mantiene unido es más difícil. Separarlo. Separar una lámina de arcilla es mucho más difícil que separar una arena, que es un árido individual. Una partícula de arena está en contacto con otra partícula y otra partícula y otra, y así sucesivamente. Y cuando se da la excitación sísmica, primero esperaría yo que las partículas de arena estén sueltas. Entre más densa el suelo arenoso, aunque tuviera saturación, no se va a dar el fenómeno de licuefacción. No se va a dar aunque tuviera saturación. Y yo esperaría, y sí he hecho muchos estudios en Puerto Cortés, que después de un dato bien importante les voy a dar, un dato importantísimo de hecho, no espero, si yo logro densificar por encima de 3.50 metros el suelo, no voy a tener licuefacción en Puerto Cortés. Pero si yo asiento la estructura a 1 metro, por ejemplo, y dejo sin trabajar esos otros 2 metros para llegar al estrato más resistente, yo posiblemente tenga licuefacción en esos 2 metros. No, sin duda. Voy a tener licuefacción en esos 2 metros. Los modelos lo dicen. Y sucedió. Y las pruebas prácticas en los eventos ocurridos y ya documentados demuestran que sí va a suceder. ¿Ok?
Bueno, las gravas limpias, la licuefacción en gravas limpias es posible y registros históricos así lo indican. Sin embargo, su potencial de licuefacción es sensiblemente inferior al de las arenas o limos. Esto es así debido a que a igualdad de contenido de finos, la superior permeabilidad en estos materiales de grano grueso sobre las arenas finas o limos limitan la capacidad de la reproducción de las condiciones no drenadas. Y entonces, esta combinación de términos nos afianza una idea muy importante. Esa idea muy importante es que la condición de un suelo licuable tiene que ser no drenado. O sea que si le haríamos un triaxial, sería un triaxial no drenado, ¿verdad? Si el suelo logra drenar, no va a haber licuefacción. Pero sabemos que si hay un nivel freático alto y profundo, difícilmente voy a poder drenar ese suelo, ¿verdad? Difícilmente. Por eso es que volvemos a pensar en Puerto Cortés como la zona de mayor susceptibilidad a licuefacción. Y hay otras razones, y ya las vamos a ver rápidamente. Suelos susceptibles a licuefacción. Para determinar si los suelos son susceptibles a licuefacción, hay que establecer ciertos criterios para evaluarlos, ya que no todos los suelos son susceptibles. Por lo que Kramer y Stewart en el 2004 establecieron ciertos criterios básicos para evaluar esta susceptibilidad, los cuales son criterios históricos. ¿Ha sucedido licuefacción o no en la zona? Criterios geológicos, criterios de estado y criterios de composición. Y ahí los vamos a ver rápidamente. Criterio histórico. Se ha observado que la licuefacción ocurre frecuentemente en los mismos lugares cuando las condiciones del sitio se mantienen constantes. Los chilenos, que han sufrido un montón de sismos muy fuertes, habían desarrollado la teoría de que a ellos ya no se les iba a licuar el suelo. Ellos tienen, a principios del siglo XX, tuvieron sismos arriba de 8.0 en la escala de Richter, y ellos sabían, y otros a mitad de siglo y otros posteriormente, y sabemos que ellos tienen una zona sísmica muy activa, creían que ya no se iba a dar el fenómeno de licuefacción por algo muy lógico. Porque si ya se ha sacudido mucho el suelo, se ha asentado, se ha liberado, se ha drenado el agua y la consolidación del suelo es mejor. Y resulta que en el sismo, en el último que tuvieron, volvieron a tener licuefacción por todos lados. Entonces, esta teoría que ellos tenían se cayó. Porque eso hacemos nosotros. Plantear teorías y después ver si la práctica nos da la razón o nos desmiente, ¿verdad? Ok, entonces, y eso aún más sustenta el criterio histórico con el que yo pensaría, el primero que yo plantearía para decir que no espero licuefacción. Esto es un tema de mucha importancia. Se ha discutido en proyectos muy importantes y ha sido tema de debate. ¿Esperamos licuefacción en la zona este de San Pedro? ¿Esperamos licuefacción en la Lima? ¿Hay nivel freático alto? ¿Hay limos? ¿Hay arenas sueltas? ¿Hay poca resistencia cortante? Están las condiciones de estado. Pero no se ha dado. No hemos visto indicios de que el fenómeno se presente en la zona. Creemos que no. Y si podemos tomar algunos pequeños garantías, decisiones constructivas que nos garanticen esto, pues hay que tomarla, ¿verdad? Bien. Entonces, como vemos, el criterio histórico es obvio. Si se ha presentado ya, esperaríamos que se siga presentando, justamente como en Puerto Cortés. Criterios geológicos. Las condiciones geológicas también pueden indicar susceptibilidad a la licuefacción. Por ejemplo, los suelos de depósitos aluviales y eólicos, cuando se encuentran saturados, tienen una alta probabilidad de ser susceptibles de presentar licuefacción. También se ha observado licuefacción en depósitos de abanicos aluviales, playas y estuarios, pero no de manera tan evidente como en los casos anteriores, o sea, en los suelos aluviales. Otro criterio geológico es la edad del depósito, porque el primer
geológico es la formación del depósito. Cómo se transportó el material de la roca madre al punto bajo, donde se depositó, como suelo aluvial o eólico. Y el segundo criterio es la edad del depósito. En general, los depósitos de suelos jóvenes son más susceptibles de licuefacción que los depósitos más antiguos. O sea que yo no esperaría que un suelo que tenemos en Honduras, claro, muchos, del Paleozoico, sea susceptible a licuefacción. Pero sí, uno del Cuaternario, que es lo más reciente, sí ese suelo, que es muy reciente, un aluvión del Cuaternario, sí esperaría que sea susceptible a licuefacción y lo sometería a análisis. Ojo que si ese suelo está muy bien consolidado, pues no, lo descarto. Bien, tenemos un mapa geológico y tenemos una tabla de edades del suelo y ese es un recurso, vamos a verlo un poco aumentado. Esta es nuestra zona del valle y este es un gran aluvión, ¿cuál? Sedimentos continentales y marinos recientes, incluyendo depósitos desde pie de monte y terrazas de grava, planicies de inundaciones y depósitos de cauce. O sea, sí, esto se hizo hace años, ¿va? Y ya se sabía que eran planicies de inundaciones y todavía lo estamos dudando, ¿va? Sí, entonces esperaría que estos son cientos, miles de hectáreas cuadradas, ¿verdad? Que estos suelos sean sujetos a análisis desde el punto de vista del segundo factor que incide en la toma de decisiones o en el criterio inicial de si es susceptible o no a licuefacción. Los aluviones del cuaternario sí pueden ser susceptibles a licuefacción. Sí podemos pasar al siguiente punto de revisión, ya que tenemos el criterio geológico fue vencido, ¿no así? La formación Matagalpa, que es una formación del terciario, mucho más vieja. Y justamente en esas zonas tengo partes altas, montañosas, muy bien estructuradas, que no va a ocurrir licuefacción. Bueno, si para fortalecer esta idea, a este momento, es que el suelo tiene que estar suelto. Tiene que estar suelto. No, en un suelo muy bien consolidado, así sean arenas, no va a haber licuefacción. Bueno, no podemos ver los modelos de revisión de cálculo a detalle, pero se cree, y así lo dicen los modelos, una de las maneras más fáciles de revisar con un proceso más riguroso la propensión a la licuefacción es por medio del SPT y el número de golpes, y el CCS, que vamos a ver si nos queda tiempo de verlo, y el CRS, que es el factor de aceleración sísmica que genera la falla y el factor de resistencia que tiene el suelo a tener la falla, y juntos se combinan con el número de golpes del SPT y me dan se hace un modelo matemático y se hace una corrida de cálculo y se revisa si es susceptible o no la zona de licuefacción. Y en general, para dar una idea más rápida, si el número de golpes supera 25 golpes, muy difícilmente va a haber licuefacción en ese suelo. Así sean arenas sueltas, mal graduadas. Mal graduadas le llamamos a eso cuando las partículas son del mismo tamaño, ¿verdad? Muchas partículas del mismo tamaño me generan problemas y creo que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, los criterios geológicos de los que hemos estado hablando, todos tienen que ser suelos saturados, si no, no se va a dar. Criterios basados en el estado del suelo. El potencial de licuefacción de un suelo también depende de su estado, como los esfuerzos efectivos a los que está sometido y su densidad en el lugar, ya que la tendencia de un terreno a densificarse bajo condiciones de carga cíclica depende de su densidad y de los esfuerzos efectivos. O sea, muy sencillo, si yo someto un suelo a una carga sísmica, si es muy denso no se va a poder densificar más. O sea, no se va a poder dar la falla. Si el suelo está suelto, puede que, bueno, si es muy denso, ¿qué tantos espacios hay vacíos? ¿Qué tanto espacio hay para que haya saturación y agua que tengan la capacidad de levantar o suspender las partículas? Mucho menor espacio. Entonces, por ende, hay una relación lógica de mayor densidad, menos posibilidad de que se dé el fenómeno de licuefacción.
Los suelos sueltos son bastante más susceptibles a la licuefacción que los suelos densos. Y para una densidad dada, los suelos de bajo altas tensiones de confinamiento efectivos son más susceptibles. Ahí estamos hablando del confinamiento efectivo, es la otra masa de suelo circundante, subyacente, lateral, adyacente, que genera un confinamiento y que hace que el agua que está en la zona se mantenga ahí suficiente tiempo durante el fenómeno cíclico para que suspenda las partículas y se dé que el esfuerzo total sea igual a la presión de poros y por tanto el esfuerzo efectivo sea igual a cero y sea la combinación del desastre. Repito, esto que parece sacado de una novela de Stephen Hawking, aquí ya se ha dado en Puerto Cortés. Un montón de estructura fallada. Siempre repito también esto. Ninguna corporación publica sus fallas. Aquí vemos muchos que hemos ido a ver esas estructuras y se maneja con mucha discreción, ¿verdad? Nadie publica sus fallas. Nadie. Ok, los criterios basados en la composición del suelo. La composición física de un suelo juega un papel muy importante en la determinación de la susceptibilidad de la licuefacción. Las arenas uniformemente graduadas y limpias, compuestas principalmente con partículas redondeadas, son específicamente más susceptibles, mientras que los suelos bien graduados y los suelos con partículas angulares son menos susceptibles. Esto es más fácil de entender porque aplica para el concreto también. Nosotros para hacer concreto buscamos partículas fracturadas de grava, porque las partículas fracturadas de grava tienen más adhesión mecánica y mayor fricción y mejor contacto que una partícula redondeada. Aplica también al suelo. Una partícula fracturada de suelo va a tener un ángulo de fricción más alto porque la resistencia al movimiento por las fracturas genera una adhesión mecánica entre partículas que hace que sea más difícil que se separen. Va a haber una mayor resistencia por fricción, famoso ángulo de fricción, a esa separación. Entonces la composición del suelo es muy importante para poder llegar a una conclusión. Y lo otro es partículas uniformemente graduadas o bien graduadas, que es lo que ya dijimos. Muchas partículas del mismo tamaño, que esto es, todas las partículas se me quedaron en el tamiz número 10. Ahí se quedó el 80% del análisis granulométrico del suelo, lo que hace que me diga que si no se quedaron ni antes ni después, todas las partículas tienen el mismo tamaño. Y si todas las partículas tienen el mismo tamaño, fácilmente no va a haber una partícula que llene el espacio vacío más pequeña. Y por lo tanto, eso le da lugar a que haya un buen flujo de agua en los vacíos. Y ese flujo de agua en el momento del sismo genera que aumente la presión de poros. Entonces, partículas mal graduadas, nivel freático alto, suelos muy jóvenes geológicamente, son una combinación propicia para que podamos tener licuefacción. Yo veo los suelos geológicamente allá de Trujillo, no son aluviales del Cuaternario, tienen otro color. Y a pesar de que tienen nivel freático alto, se sale de la tendencia a pensar que va a haber licuefacción en Trujillo. O sea, Trujillo no es lo mismo que Puerto Cortés. Bien, esto está en función del tipo de suelo, por ejemplo, suelos arcillosos, suelos especialmente sensibles capaces de presentar ablandamiento. Esto es y no tenemos todo el tiempo del mundo, puede que las arcillas se dé el fenómeno de licuefacción, pero eso ya es rebuscado. Normalmente una arcilla no va a ser licuable. Pensamos que suelos con un pase del tamiz 200 mayor al 15, 20%, ya no son licuables. Muy difícilmente. Sería muy rebuscado. Y esto es un tema de potenciabilidad y licuefacción. Entonces andaríamos vendiendo licuefacción en todos lados si empezamos a pensar que las arcillas son licuables. Ahora, una arcilla muy blanda, muy blanda, que existen,
y una saturación muy fuerte, podría llamarnos la atención y podríamos, pero eso ya no se haría porque es arcilla, porque por licuefacción, sino porque mejora el suelo para cimentar ahí. No lo puedo cimentar en esa arcilla. O sea que esto va combinado con otras razones. Por ejemplo, si yo tengo una arena muy suelta, tal vez yo no estoy pensando en licuefacción, pero estoy pensando en capacidad de carga. Tengo que mejorar esa arena por capacidad de carga, no por licuefacción. Aunque al mejorarla por capacidad de carga, logré salvar la posibilidad de licuefacción. Y es una combinación de toma de decisiones que tenemos que hacer los ingenieros. Bien, el fenómeno de licuefacción está asociado a suelos granulares, insisto, y es muy repetitivo, pero es afianzar la idea, el concepto. Saturados o suelos no cohesivos, típico, el suelo no cohesivo es el típica arena de playa seca, ¿verdad? Que tiene a veces una densidad aparente cuando la saturamos y que dura muy poco. Esto se debe a que los efectos de carga cíclica de una magnitud alta y una duración larga afectan más normalmente en suelos granulares sueltos o de baja densidad, saturados y uniformemente graduados. Justamente los estados por los que nosotros analizamos la licuefacción, el estado del suelo, la edad geológica, la historia. Suelos con presencia de finos, y ahí tenemos un abanico de factores de índice. Ok, y entonces vamos a analizar el potencial de licuefacción. Aquellos materiales sueltos saturados con partículas del tamaño de arenas están más sujetos a la pérdida repentina de resistencia al corte o licuefacción. Cuando están expuestos a un evento sísmico, el peligro de licuefacción está controlado por la densidad del material. Controlamos la densidad del material, salvamos la posibilidad. Y normalmente buscamos hacerlo. Entonces no tenemos mucho problema. Pega con las necesidades de un proyecto típico. La presión de confinamiento que actúa en el material. Bueno, la presión de confinamiento no termina de ser mala. Porque si yo tengo un área confinada, solo tengo que salvar la zona y el confinamiento me va a apoyar en resistencia, en capacidad, en estabilidad, en rigidez. La magnitud del esfuerzo de formación cíclico, eso no lo podemos controlar. El próximo sismo no lo podemos controlar. Entonces eso está sujeto a lo que suceda. El número de ciclos de los esfuerzos no lo podemos controlar. Pero eso va a definir la falla. Que si cimentamos en un suelo con potencial y sin ninguna trabajabilidad previa, pues se va a dar el fenómeno. ¿Recuerdan que había un montón de tanques en otra vez Puerto Cortés que se fueron de lado? Y se pasaron el 2009, 2010 y 2011 poniéndolos otra vez a nivel. Una gran cantidad de trabajo que hubo recuperando todos esos tanques de esa zona. Enorme. Para el análisis del potencial de licuefacción en suelos granulares saturados, se han dirigido una gran cantidad de procedimientos empíricos para obtener una idea más clara de la vulnerabilidad que posee determinado lugar. Estos procedimientos están basados en experiencias pasadas donde ocurrió o donde no ocurrió el fenómeno de licuefacción. Claro, en lugares donde ocurrieron fuertes sismos. Como regla general, los suelos granulares más sueltos son más licuables y los más densos son menos licuables, ya que mientras los primeros tienden a contraer su volumen por efecto de las vibraciones, los segundos tienden a dilatar. Esto es bien importante porque esto se supo hasta 1985, que cuando un suelo es muy denso, tiende a dilatar cuando es sometido a esfuerzos, porque las partículas ya no pueden unirse más entre sí. Entonces más bien dilatan, ganan área, cuando un suelo es muy denso. Mientras que cuando un suelo es suelto, eso sí es más obvio, obviamente hay espacios entre ellos y se van a unir las partículas mejor porque estaban un poco separadas y va a perder volumen, va a perder densidad. Y esa es la dilatancia del suelo, ¿verdad? Eso que expliqué. Y no es que tengamos todo el tiempo del mundo, yo no sé cómo está
de tiempo esto, cómo vamos. Esto es muy interesante. Bueno, hay métodos empíricos y analíticos para el análisis de licuefacción. Si me permiten recomendarles uno que es muy sencillo, es por medio del SPT. Tenemos información sísmica, tenemos información esperada, tenemos estudios de aceleración sísmica en Honduras, tenemos mapas de aceleración sísmica y tenemos las condiciones del suelo que podemos investigarlas por medio de un SPT. Vamos a tener el número de golpes, vamos a tener el tipo de material, las condiciones de estado, y entonces vamos a poder correr un cálculo que va a dar una bastante claridad en la potenciabilidad que puede tener ese suelo de licuefacción. Obviamente, nadie construye aquí en esta zona, y siquiera considera el fenómeno, ¿verdad? Nadie. No, va a decir, es que quiero que me revises el fenómeno de licuefacción aquí en el Pedregal. No, pues aquí no hay saturación, el suelo es altamente denso, hay rocas, y la capacidad de carga es altísima. Entonces estamos hablando en zonas muy sensibles, que tienen nivel freático alto, como la Lima, que el nivel freático podría ser ocasional, y si es nivel freático alto ocasional se combina con un sismo, tengan cuidado. Porque en la Lima hace poco estuve y cerca del aeropuerto, y el nivel freático no lo encontramos a 10 metros. Pero si lo buscas en octubre, lo encontrás a 2 metros, a 1 metro. Y si en octubre sucede el sismo, quién sabe, que se combinaron dos factores que eran ocasionales. Porque uno piensa en el nivel freático como un factor permanente, y eso no es cierto. El nivel freático también puede ser un factor ocasional. Ojalá que no. Basado en observaciones in situ, el método empírico del comportamiento de depósitos tipo de arena, y este se calcula en función del número de golpes del SPT. Hay unos métodos analíticos que, lejos de recomendarlos, yo no pensaría, porque ¿quién? Y yo, aquí, si hago una idea, ¿quién saca una muestra inalterada para llevarle al laboratorio de un suelo que solo da 3 golpes el SPT? ¿Y cómo lo llevas inalterado al laboratorio? Ya lo he intentado. En almohadas, en el picot, en la parte de atrás, llega fracturado. ¿Cómo llevas un suelo inalterado? Un suelo que sea susceptible a licuefacción, por obligación tiene que ser un suelo muy suelto, muy difícil de transportar en condiciones de campo al laboratorio. Yo diría imposible. Entonces, llevarlo al laboratorio y hacer corridas y análisis allá lo veo entre imposible. Entonces, creo que la mejor opción que tenemos y económica, cuando hayan indicios, por eso tenemos los 4 factores primeros, para decir, aquí hay indicios para hacer investigación. Ok, y aquí está la relación de esfuerzo cíclico. La demanda sísmica que se espera en las capas del suelo durante un sismo. Esta la conocemos, tenemos mapas de la relación de esfuerzos cíclico en nuestro país, no tenemos ningún problema en obtener esta información y proyectarla. Y está también la relación de resistencia cíclica, CRR, que es la resistencia del suelo para oponerse a la licuación. Estos son cálculos muy sencillos que podemos hacer, o no, y combinados con el número de golpes de SPT podemos tener una potenciabilidad, un factor de seguridad. Eso es lo que se analiza en realidad, un factor de seguridad muy confiable, y nos tratamos de alejar y ver en qué distancia nos sentimos seguros del 1, que sería la condición de falla, ¿verdad? Por ahí yo creo que ya voy terminando la presentación porque, y hay 2 tipos de licuefacción de flujo y de movilidad cíclica. Yo por ahí creo que continúa, este es un tema muy extenso, pero por aquí lo vamos terminando. Y es interesante porque la licuefacción de flujo es la típica, donde la presión de poro levanta la partícula y el flujo produce que el esfuerzo efectivo sea 0,
porque la presión de poros se igualó a la presión total y el esfuerzo efectivo se volvió 0. Y entonces la capacidad de resistencia al corte se volvió 0. Muy sencillo. Pero la movilidad cíclica es un tipo de licuefacción. Bueno, ahí se va moviendo ella sola ya. Algo le toqué. La movilidad cíclica es un tipo de licuefacción que depende del confinamiento lateral. Tal vez la arena es un poco más densa y al darse un movimiento cíclico cede el confinamiento lateral y hay un movimiento lateral. Esto se da en las laderas principalmente. Zonas de laderas con alguna inclinación. Y bueno, es la explicación del flujo de licuefacción, que es el que hemos estado tocando. Y ya son las 9, entonces por ahí abarcamos principalmente los conceptos principales para que nosotros podamos tener un criterio para poder considerar si es que esa zona podría ser susceptible o no a licuefacción. Y si yo tengo una duda razonable, o sea, se ha dado, en Puerto Cortés ni la duda deben de tener, ahí va a haber licuefacción. Ahí no deben de tener la duda. Ahí se va a dar, sin duda, si hay nivel freático alto. Sabemos que en el área de la playa y el depósito, porque también tiene unas partes montañosas, que también es Puerto Cortés, y ahí no se va a dar licuefacción. Las zonas en las planicies, en los depósitos aluviales, con nivel freático alto y suelo de baja densidad, con partículas, que es típico en los suelos de playa, del mismo tamaño, y por la abrasión del mar también muchas veces redondeadas, mal graduadas. La combinación perfecta. Y en otras zonas con nivel freático alto y arenas sueltas, podríamos revisar por medio, si se dan otros factores. El problema del factor histórico es que si no han habido construcciones significativas en muchos lugares, no sabemos si cuando construyamos el edificio de 3 niveles que queremos hacer, no hay otro edificio de 3 niveles en la zona, el suelo es suelto, hay nivel freático alto. ¿Cómo hago? No puedo considerar el fenómeno histórico, porque no ha habido un edificio que pueda fallar, que me dé una noción de si se da el fenómeno o no. Entonces, por ahí, bueno, esos son los criterios básicos para tomar decisiones en función de este fenómeno que puede causar serios problemas si no lo consideramos en las condiciones donde pueda haber una idea de que pueda existir una propensión a la licuefacción. Y bien, muchas gracias, muy amables.